Pues, ¿qué creen? Aquí continuamos en este desfile, en este festejo del Día Internacional del Libro y que tenemos a nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada nos habla y nos toca fibras muy sensibles, pero también, bueno, pues todo a base de su estudio, de su experiencia propia. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra querida Serena Souling. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Yeye, muchas gracias. Pues aquí muy contenta de poder estar compartiendo este espacio con gente tan profesional, no solamente como ustedes, sino como mis compañeros, autores. Qué emoción. Bueno, pues este desfile sí es prácticamente de toda la semana. Hemos tenido presentaciones, entrevistas, eventos y qué emoción que toda la gente se una en energía para festejar a los libros, para disfrutarlos, porque bueno, pues eso quiere decir que tenemos un gran amor a las letras, a la lectura y a la escritura, que ustedes también como autores nos comparten esa pasión. Entonces, pues seguimos en estos festejos, Erina, y qué placer tenerte por aquí, pero cuéntanos, ¿qué libro nos vas a comentar el día de hoy? Bueno, pues mi libro se llama El método Happy. Y es un libro que la verdad fui construyendo por muchos años. Agradezco que pude trabajar con ustedes porque gracias a que ustedes estaban acompañándome pude completar mi primera experiencia de escribir, que la verdad fue, en muchos momentos de mi vida fue apanicante. La empecé a escribir cuando murió mi hija en el 2008. Entonces, por muchos momentos lo fui dejando, etcétera, etcétera, pero yo pienso que tenía que ser así, porque gracias a todo ese tiempo que fue madurando todo esto, todas estas pérdidas que fui viviendo, no solamente por la muerte de mi hija, sino por el divorcio, por migración, viví en varios países, este, el trabajo, la edad, ya saben, todas estas pérdidas que son tan importantes y que nadie nos enseña a vivir, nadie nos enseña a afrontar de una manera efectiva eh, estas pérdidas. Entonces, para mí, a ver, un día amanecí con la idea de construir el método Happy. Tenía yo en la mente, era como si todo mi interior y mi espíritu se hubieran unido como para establecer qué significaba, ¿no? Y era, esa es la pregunta, ¿qué significa happy, ¿no? Y cada una de esas letras tiene un significado muy profundo que los invito a que lo descubran ahí en el libro, ¿no? Si yo se los contaría es como si les diera yo el final de la película, así que espero que les guste la idea, que lo vean. Fui aprendiendo muchas cosas, no sé si quieres que te platique un poquito de eso, a través de, ¿sí? Sí, A claro que sí. través Bueno, de... y sobre todo esta parte de de la palabra o en tu caso no forman una palabra, amigos. Así es que, como bien dice Sarina, vayan a leerlo porque lo que nosotros conocemos como palabra en inglés happy no es lo que Serena nos comparte. Entonces es algo bien interesante lo que haces. Vayan a leerlo. Pero sí, por favor, platícanos, si no el desenlace de la película, pero platícanos un poquito de este desarrollo. Ya nos platicaste qué te lleva a escribir y a abordar estos temas. Pero bueno, a quién le sirve? ¿A quién le ha servido? Porque tú como autora, bueno, pues has experimentado ya esa sensación de que alguien se acerque o alguien te contacte. Hoy la ventaja que tenemos es que con redes sociales y la tecnología podemos contactar a los autores y a los escritores más fácil. Y entonces esa retroalimentación que te ha dado alguien acerca de este libro, por favor, Serina. Pues mira, por fortuna, el tener tanto tiempo construyendo una obra así, me ha permitido escuchar muchos puntos de vista. Y no solamente sobre el libro, sino sobre cómo vemos las pérdidas. Yo creo que las pérdidas no hay alguien que no haya tenido una pérdida, incluso en las etapas de vida simplemente, ¿no? Dejamos de ser niños, volvemos adolescentes, etcétera, etcétera, y así el resto de la vida. Entonces, creo que las pérdidas son algo que siempre va a ser una constante
Yo antes decía que era tristemente si aparecían las pérdidas. Hoy no puedo decirte que afortunadamente, pero sí puedo decirte que la pérdida se vuelve una maestra todo el tiempo cuando tú la aprendes a ver en el sentido positivo, optimista, como decir, ¿para qué es la pérdida? No, no el por qué, sino para qué es esta pérdida que estoy viviendo, ¿no? Y en ese para qué yo fui construyendo a la nueva Marina, la Marina que hoy se puede expresar de una manera diferente y que quisiera seguir escribiendo para poder compartir todo lo que voy dándome cuenta que no escribí a lo mejor muy bien, que me faltó o que me sobró, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde mi experiencia como coach de vida, me dio este amalgamamiento de todas las cosas que antes había yo estudiado. He estudiado mil cosas, ¿no? En mis pérdidas, en mi primer pérdida a los 7 años de mi hermanito, que murió junto a mí, mi mamá, luego el divorcio de mi papá, muchas situaciones, ¿no? Que platico un poco en este libro, me fueron poniendo en un lugar donde primero me apegué mucho a la religión, busqué en la religión ese resguardo, el cual después me fui dando cuenta que no estaba yo muy de acuerdo y busqué otras cosas, ¿no? He usado medicina nativa, como he estado en otros países, pues también lo he aprendido, otro tipo de filosofías, otro tipo de ejercicios más profesionales, llamémosle así. Y el coaching me trajo una realidad, ¿no? ¿Puedes tú hacerte cargo de lo que te está sucediendo o dejas que las cosas, las circunstancias y otras personas se hagan cargo de tu caminar? Entonces, a mí me permitió eso ir labrando este camino que lo fui haciendo con denuedo y con mucho detalle, porque soy una persona que me cuestiono mucho, ¿no? Todo lo dudaba yo, decía, ok, heredé esto, pero ¿por qué esto si yo pienso que la vida, el ser humano, el caminar, el construirte es así, ¿no? Entonces me llevé, pues en esas dudas, la gran oportunidad de poder escudriñar un poquito más sobre las pérdidas, estudiando tanatología con diferentes maestros, diferentes mentores, estudiando un poco de psicología, de programación neurolingüística. Me gusta mucho estudiar por cuenta propia y me encantan las neurociencias y me encanta la tecnología, ¿no? Entonces, como que yo he querido juntar todas estas cosas para poder llevarme lo que me ha servido, lo que yo he visto que me ha servido, porque también estuve yo con psicólogos, psiquiatras, buscando esas soluciones, ¿no? Y yo he descubierto que la solución la tenemos todos nosotros, cada uno de nosotros con la construcción de quiénes somos. Y eso nadie te lo enseña. Cuando tú empiezas a ver que tienes recursos, yo decía, cuando me decía mi mentor, hay recursos internos. Yo decía, ¿cuáles recursos internos, no? Después descubrí que había muchos recursos, la compasión, la paciencia, la honestidad, mil cosas que podemos siempre tener cada uno de los seres humanos y no podemos perfilarnos en una generalización como si fuéramos únicos y como si el dolor fuera igual para todos. ¿Por qué no? Recuerdo, viví en Uruguay, entre estos lugares donde viví, y recuerdo cuando una señora me preguntó, precisamente les había dado una conferencia, y me decía, oye, es que a mí me duele, me dicen mis amigas, a mí se me perdió, se me murió mi perrito, y me dicen mis amigas que no puedo estar así por mi perrito, pero mi perrito era, y empezó a platicarme todo esto, ¿no? Entonces, el duelo, cuando tenemos una pérdida, vivimos un duelo en función de quiénes somos nosotros, del tipo de apego que tenemos con esa persona o ese animalito o ese país, ese trabajo, etcétera, lo que simbolizó y significó para nosotros. Entonces, encontrar la posibilidad a través de esta metodología, donde vuelvo a poner mi nueva manera de vivir, donde vuelvo a colocar ese amor por la vida, por mi hija, por mi país, o incluso un autodescubrimiento, ¿no? Volverme a ver
en esta etapa de mi vida, cómo me quiero ver. Eso es fundamental. Si yo sé qué quiero, que no quiero sufrir, que quiero ser una mujer que sea sana, feliz, que pueda compartir lo que voy viviendo con otros, pues eso me va a ir determinando mucho el camino, ¿no? Y yo les doy aquí unas técnicas. En este libro, en este primer libro, tenemos pocas técnicas porque quiero probar qué es lo que va funcionando, cómo lo van viendo y porque sobre todo quiero que hagamos una introspección nosotros mismos y no nos comparemos con todos como diciendo, ah, lo que dice fulanito es lo que hay que hacer, porque es cierto, nos guían, pero al final tú eliges cómo adaptarlo a tu propia realidad. Qué No interesante sé si porque con sí, eso. Ujú. estás poniendo, como bien dices, experiencia tuya, pero sobre todo, bueno, pues que has trascendido por este camino, que has pisado todo lo que estás compartiendo. Y bueno, pues esa transformación, esa construcción, como bien nos dijiste, te llevó a una transformación. Y bueno, pues eso incluso te hizo transformarte en Serena Soulin para poderlo poner en este magnífico libro. Ese método que pues ha ayudado a personas, como bien dices, que no solamente a ti, porque también amigos, esta parte de escribir sana, esta parte de escribir te hace hacer esta introspección que comentas, analizarlo, vivirlo y compartirlo. Al compartirlo estás haciendo algo extraordinario porque, bueno, pues ya tú tuviste los beneficios de la fórmula, pero bueno, pues se la estás compartiendo a la gente para que puedan y podamos seguir adelante y, bueno, pues hacer nuestra propia reconstrucción, ¿verdad? Así es. Y quería mencionarte respecto a para quién es este libro. Este libro creo que está dirigido principalmente a hombres y mujeres que tengan el denuedo, el hambre de ser un libro abierto para sí mismos, de desafiarse a sí mismos, a descubrir cosas que pueden mostrarte ese lado de luz, pero también ese lado de sombra, esa parte que a veces nosotros no queremos mirar, porque no es como la sociedad la acepta, como que se pudiera ver, ¿no? Entonces creo que es para cualquiera que tiene esta hambre de reconstruir en un momento difícil de su vida, en un momento donde parecería que no quiero pensar en más nada, ¿no? Pero para mí eso fue el despegue. Yo he notado que yo he estado en los dos lugares, en un lugar donde no hice nada, donde estaba esperando a ver, yo tenía 22 años, la primera vez que me hice consciente de esto, y estaba esperando que alguien viniera a reponerme a mi mamá, que había muerto, a que Dios viniera a compensarme con todo lo que yo decía y pensaba que merecía. Y este esperar de la vida, de las personas, de que vengan y te compensen, la verdad se me fueron muchos años. Entonces, yo creo que si yo me hago cargo de lo que está en mis manos, de lo que sí puedo controlar, de lo que son estas cosas que estoy viviendo en el momento, esta experiencia que estoy viviendo, pues definitivamente voy a empezar a elegir con conciencia, con esta claridad, un nuevo camino. Y ese camino no lo construyo yo, ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni un sacerdote, un pastor, no sé, no lo construye, lo construyes tú. Lo construyes tú con las cosas que tú ya has vivido, que son muy valiosas, que eso a mí se me hace estupendo, ¿no? Porque me recuerdo que algunas veces cuando iba yo con algún consejero, alguien que me pudiera acompañar en este tipo de pérdidas, pues me daban sus metodologías, ¿no? Pero no entendían que yo tenía otra cultura, que estaba yo en otra edad, que esta era mi primer pérdida, por ejemplo, la de migración, eh, y cosas que ellos mismos ni siquiera a veces podían comprender. Entonces, el maestro
creo que se vuelve el paciente, no el cliente, no tanto yo como profesional, más bien yo como profesional en este libro pretendo que se hagan las preguntas adecuadas para que vean en dónde se quieren posicionar y cómo lo pueden lograr y qué cosas son las que nos están limitando a llegar a este objetivo. Entonces, concluyendo, sería un libro pues para todas estas personas que tienen este deseo de reconstruirse desde un nuevo lugar, como si fueran un aprendiz de la primera vez que te pasa alguna cosa difícil, ¿no? Entonces, y bueno, también me pueden escribir, se pueden contar también con mis puntos de vista, mis opiniones cuando me escriban ahí en mis redes, como Ser Uno, Evolutive Training, que es mi sitio web. Y pues no sé, qué más podríamos No, pues nos hablar has en ese tiempo. Claro, no, nos has compartido muchas cosas de valor y sobre todo, bueno, pues dejar bien claro que una pérdida, porque a veces pensamos en pérdida, en duelo, cuando mencionamos la palabra duelo, evidentemente piensas en muerte, en que perdiste a un ser querido, pero los duelos son muchos y son procesos que debemos de vivir durante toda la vida, como bien comentaste tú, desde la pérdida de una escuela o que te sacan de una escuela de niño y te ponen en otra, o la pérdida de un trabajo. O a lo mejor el mudarte de casa, no sé, muchas cosas a lo mejor tan cotidianas que se oyen, pero pues que también son parte de tu estructura que va avanzando y tu adaptabilidad durante toda la vida. Entonces, qué mejor que tener esta herramienta para que podamos sostenernos nosotros mismos, como bien dices, Transformarnos. ajá, desde dentro de nosotros, reconstruirnos y transformarnos. Serena, pues qué gusto, qué placer que estés aquí en la Semana Internacional del Libro 2026. Qué honor que seas parte de la familia Comunicación Global Design y sobre todo, bueno, pues que sigas compartiendo y nosotros como tus fans, como tus amigos, como esta parte que tenemos de apreciar cada una de las letras que ustedes escriben para compartirlas al mundo. Siempre estaremos aquí en ese trabajo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a Enrique y a ti, por su compromiso para nosotros. A veces no aquilatamos en el momento el trabajo que hay detrás de todo de esto que ustedes hacen. Y creo que por lo menos a mí me quitaron un peso de encima de muchos años de espera y lo aprecio mucho, lo agradezco mucho. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Amigos, no se pierdan todas las transmisiones que vamos a tener de la Semana Internacional del Libro todavía, de la SIL 2026 y sigan a Serena Soling en las redes que ya les confirmó. Muchas gracias a todos. Felices libros. Bye bye. Gracias.